¿Están listos para escuchar una historia que los titanes de la tecnología y los gurús de la eficiencia de Shanghái no quieren que sepan? Una verdad que pone en jaque todo lo que nos han dicho sobre el éxito, el poder y el progreso. Esta es la crónica de cómo una de las mentes más frías y calculadoras de Asia, una mujer que vivía por y para los números, fue completamente desarmada y puesta de rodillas, no por una potencia económica rival, sino por el arma secreta e invisible del Perú, su gente. Mi país ya superó a Tailandia en todos los aspectos, sentenció Lin Yue. La frase salió de sus labios con la frialdad de un veredicto judicial, precisa, sin emociones, un hecho irrefutable. Lin Yue era la directora de estrategia de un conglomerado tecnológico monstruoso en Shanghái. Durante 10 años, su existencia había sido un algoritmo viviente, una ecuación de cifras, metas y una competencia tan feroz que el aire mismo parecía vibrar con ella. Para Lin Yue, el mundo era una tabla de clasificación perpetua. ¿Quién es más rápido? ¿Quién es más innovador? ¿Quién genera más resultados? Esa era la única medida de valor. Quien estuviera en la cima, mandaba. El resto, simplemente, existía. En su mapa mental, Perú era un punto de colores cálidos, un destino exótico, bueno para unas vacaciones, para desconectar. Un lugar agradable, sí, pero sin nada que mereciera una reverencia, sin nada que pudiera enseñarle a ella, la arquitecta de imperios digitales. Estaba convencida de ello. Hasta que un viaje de unos pocos días, primero a la caótica y brumosa Lima, y luego al ancestral Cusco, obligó a esta mujer, que solo creía en lo medible, a detenerse en seco. Todo por una sonrisa que no pedía nada a cambio, una disculpa que no le correspondía y la gentileza silenciosa de un peruano común y corriente. Fue en ese instante, en ese preciso momento, que empezó a comprender una verdad demoledora: la verdadera fortaleza nunca necesita gritar que está por encima de nadie. Y el valor más profundo de la vida, ese que de verdad importa, casi nunca puede medirse con cifras. Lin Yue había vivido tanto tiempo en la cima del éxito que a veces ni ella misma podía distinguir si el éxito la estaba elevando o si la estaba devorando lentamente, pieza por pieza. Cada mañana era un ritual de eficiencia implacable. Abandonaba su apartamento en el corazón financiero de Shanghái cuando el cielo apenas empezaba a teñirse de un gris metálico. Su abrigo oscuro, sus zapatos de tacón bajo diseñados para caminar rápido, casi correr, y su maletín con el portátil pegado a su cuerpo como un arma reglamentaria. La ciudad aún no despertaba del todo, pero su teléfono ya estaba en pie de guerra, un soldado adelantado al resto del mundo. El informe de la noche anterior ya había llegado. Las métricas de la nueva campaña fluctuaban en tiempo real, una marea de números verdes y rojos que parpadeaban en la pantalla como el latido de un segundo corazón, un corazón que no estaba en su pecho, sino en los servidores de la empresa. Su trabajo no era solo hacer que la gente deseara un producto. Era anticiparse al deseo, ser más rápida que la duda del consumidor, predecir el siguiente movimiento de la competencia antes de que ellos mismos lo concibieran. Era empujar los números hacia arriba antes de que alguien más en la sala de juntas presentara una idea más brillante. Su vida, por tanto, nunca se detenía en la palabra suficiente. En su universo, si algo podía mejorar, significaba que lo anterior era mediocre. Si se podía acelerar, la velocidad actual era un lastre. Y si alguien más lo hacía mejor, no había excusa para sentirse satisfecha. 10 años de esa guerra silenciosa la habían moldeado a la perfección. Lin Yue no era una persona cruel, simplemente había crecido en un ecosistema que le repetía sin cesar un mantra brutal: quien se detiene, pierde. Quien duda, se queda atrás. Quien es demasiado amable, es silenciado. Así que aprendió a ser letalmente precisa, a convertir cada acción en un resultado. En las reuniones, sus palabras eran como bisturíes. Tomaba decisiones en segundos y nunca permitía que la palabra sentimiento se sentara a la mesa si no podía ser cuantificada y convertida en data. Para sus colegas, era una máquina brillante y confiable. Para sus jefes, el activo más valioso bajo presión. Pero en el silencio de su apartamento, donde nadie la veía, Lin Yue empezaba a sentir el peso aplastante de una carrera que nunca terminaba, sin admitir jamás que estaba cansada. Nunca pedía salir a su hora. Nunca decía no puedo más. Y casi nunca dormía sin que su cerebro siguiera procesando estrategias, optimizando campañas. Incluso en las noches en que llegaba a casa exhausta, se quedaba de pie frente a su tablet, observando los gráficos antes de ducharse, como si apartar la vista por unas horas pudiera hacer que el mundo avanzara sin ella, dejándola obsoleta. El silencio en su apartamento, por tanto, no era paz. Era una tregua temporal entre dos sprints. Tenía un sueldo astronómico, un cargo envidiable,
una vida que muchos considerarían el epítome del éxito. Pero no sabía desde cuándo había empezado a sentirse como alguien que caminaba sobre un suelo tan duro y pulido que había olvidado la sensación de la tierra blanda, de la calidez, de lo que significaba ser genuinamente suave. Vivir en ese campo de batalla constante le había inculcado un hábito del que no era consciente. Lo analizaba todo a través de la comparación. Al elegir un hotel, comparaba estrellas y reseñas. Al elegir un restaurante, rankings y relación costo-beneficio. Al leer noticias internacionales, no solo leía el suceso, inmediatamente buscaba quién lideraba, quién se quedaba atrás. El mundo, para ella, no estaba compuesto de personas y culturas, sino de niveles, de eficiencias, de resultados medibles. Y los países no eran una excepción. Veía a las naciones como corporaciones. ¿Quién tiene la infraestructura más avanzada? ¿Quién tiene las cifras de crecimiento más espectaculares? Ese país, sin duda, era superior. Por eso, cuando pensaba en Perú, la imagen en su cabeza era insultantemente simple. Lima, una capital bulliciosa, con su tráfico infernal y su ritmo propio, una curiosidad turística. Y Cusco o Arequipa, ciudades lentas, antiguas, tranquilas, buenas para gente que buscaba encontrarse a sí misma. Comida sabrosa, gente amable, buen servicio. Todo sonaba agradable. Pero no había nada que ella considerara un desafío a su forma de ver el mundo. No despreciaba al Perú de forma grosera, simplemente lo había archivado en un cajón mental etiquetado como cálido, pero no admirable a un nivel profundo. No relevante. Y estaba tan segura de su clasificación que nunca se había molestado en mirar más allá. Hasta que un día, un mensaje de Xiaonin apareció en su pantalla en la tarde más pesada de la semana. Xiaonin era su vieja amiga de la universidad, la que una vez se sentó a su lado en clase de diseño de comunicación pero que eligió un camino radicalmente opuesto. Mientras Lin Yue se sumergía en el mundo corporativo, Xiaonin se convirtió en diseñadora freelance. Aceptaba algunos trabajos, rechazaba otros, y vivía una vida que Lin Yue siempre consideró demasiado arriesgada, demasiado inestable. Se mantenían en contacto, no a menudo, pero lo suficiente para no convertirse en extrañas. El mensaje era corto: ¿vamos a Perú? 4 días. Lima y luego Cusco. Creo que necesitas dejar de respirar números por un rato. Lin Yue leyó el mensaje y no respondió de inmediato. Dejó el teléfono, volvió su mirada a la presentación en su monitor, y luego, como atraída por una fuerza invisible, volvió a leerlo. La frase dejar de respirar números le sonaba a un lujo que no podía permitirse, casi una ofensa. Pero, al mismo tiempo, esa frase golpeó un punto vulnerable que llevaba mucho tiempo ignorando. Quizás no estaba cansada solo del trabajo. Quizás estaba agotada de tener que evaluarlo todo, constantemente. Cansada de estar siempre en guardia, vigilando quién daría el siguiente paso antes que ella. Cansada de tener que demostrar una y otra vez que su valor podía traducirse en un resultado tangible. Esa noche, después de una reunión que se extendió hasta tarde, vio su propio reflejo en el cristal de la torre de oficinas. La mujer en el reflejo vestía impecablemente, su postura era firme, su mirada, aguda y serena. Pero en el fondo, había algo árido, algo reseco que nunca se había atrevido a admitir. Finalmente, Lin Yue tecleó su respuesta: ok, vamos. Sin explicaciones. Sin emojis. Sin entusiasmo. Aceptó porque sabía que necesitaba un descanso, no porque esperara algo de ese país andino. Pocos días después, hizo la maleta con la eficiencia de alguien que viaja por obligación, no con el corazón abierto. Ropa doblada con precisión militar. Artículos de aseo en tamaño de viaje, perfectamente organizados en neceseres transparentes. Documentos importantes y cargadores, clasificados. Investigó lo mínimo: vuelos, hoteles y la ruta del aeropuerto al centro de la ciudad. Apenas miró la lista de lugares turísticos. No se molestó en buscar restaurantes imperdibles. En el fondo, pensaba que sería un viaje ligero, sin emociones fuertes, sin nada que la impresionara demasiado. Solo ir, descansar y volver a la carrera. La noche antes de partir, Shanghái brillaba como siempre, una galaxia de luces de rascacielos y autopistas incandescentes. La ciudad seguía siendo rápida, agresiva, llena de esa energía a la que estaba acostumbrada. Lin Yue la observó desde la ventana de su apartamento por un momento. Alguna vez se había sentido inmensamente orgullosa de esa velocidad. Pero esa noche, por primera vez, sintió que la velocidad no siempre significa que el corazón de quienes corren está llegando a algún lugar.
Aún así, no cambió sus convicciones. Subió a ese avión hacia Perú siendo la misma mujer, la que creía en los rankings, en los resultados, y en que ciertos países están para ser admirados a distancia, pero sin nada capaz de sacudir los cimientos de su pensamiento. Todavía no sabía que este viaje no la cambiaría con grandes paisajes o lecciones de vida espectaculares. Empezaría con algo tan pequeño, tan insignificante, que casi nadie lo notaría. Y sería precisamente eso lo que movería todo su universo interior, de la forma más silenciosa y devastadora posible. La mañana del viaje, Lin Yue despertó minutos antes de que sonara la alarma. La noche anterior había estado corrigiendo una presentación en la cama hasta casi la 1 de la madrugada. Su cuerpo estaba entrenado para la batalla, siempre listo. Incluso en una mañana de aeropuerto, su cerebro se negaba a desconectar del trabajo. Mientras el auto se deslizaba hacia el aeropuerto de Pudong, abrió su correo 2 veces, revisó un último mensaje de su jefe y respondió a otro. Aunque guardó el teléfono, su mente seguía en la oficina. El paisaje de Shanghái pasaba a través de la ventanilla a la velocidad que le era tan familiar, rascacielos de cristal gris, luces que aún no se habían apagado del todo, calles atestadas de vehículos que parecían saber que debían llegar a algún lugar lo más rápido posible. Lin Yue siempre había mirado esas imágenes con orgullo, pero esa mañana, la sensación era extrañamente débil. Era como si todavía amara esa ciudad, pero empezara a cansarse de tener que respirar a su ritmo frenético. Xiao Ning ya estaba allí, de pie cerca del mostrador de Chaken, con una maleta pequeña y un rostro visiblemente más ligero que el de la gente a su alrededor. Al ver a Lin Yue, sonrió. No era una sonrisa amplia o ruidosa, pero tenía algo que hacía que uno se sintiera bienvenido sin esfuerzo. Todavía pareces que vas a una reunión de directorio, no de vacaciones, dijo Xiao Ning con una risa suave. Lin Yue se miró su abrigo entallado y respondió secamente, al menos, parezco preparada. Xiao Ning no discutió. Simplemente tomó el maletín de su amiga con total naturalidad y la guió hacia la fila. En el avión, Lin Yue intentó dormir, pero no pudo por mucho tiempo. Abrió los ojos en medio del zumbido monótono de los motores y descubrió que su mano se dirigía instintivamente hacia su teléfono, antes de recordar que aún no habían aterrizado. La dejó caer sobre su regazo y miró por la ventanilla. Nubes blancas y lisas flotaban a una distancia inalcanzable. Todo parecía inmóvil, una antítesis de la vida allá abajo. Xiao Ning, a su lado, leía un artículo sobre templos antiguos y cafés pequeños en Cusco. Lin Yue la miró de reojo. ¿Planeaste todo con tanto detalle?, preguntó. Xiao Ning negó con la cabeza. No, para nada. Solo lo suficiente para saber, si llegamos a un lugar y quiero caminar lento, ¿por dónde empezar? Esa respuesta dejó a Lin Yue en silencio por un momento. La expresión caminar lento sonaba como un concepto de un idioma extranjero, uno que no tenía cabida en su vocabulario ni en su agenda desde hacía mucho tiempo. Cuando el avión aterrizó en Lima, lo primero que la golpeó no fue la magnificencia de la ciudad, sino el aire. Húmedo, salobre, pero no opresivo de una manera desagradable. La famosa garúa limeña. El olor en el ambiente era una mezcla de la dulzura de la comida callejera, el aroma de una lluvia antigua sobre el concreto y una limpieza extraña para un lugar por donde transitan millones de personas. Lin Yue caminó hacia Migraciones con su habitual expresión serena, pero sus ojos escaneaban su entorno más de lo que esperaba. En la fila había de todo, turistas, familias, expatriados, monjes con hábitos oscuros, una anciana con una bolsa de tela sencilla. Todos avanzaban poco a poco, sin apuros audibles, sin empujones, sin esa tensión palpable que sentía en las filas de otras grandes ciudades. Aunque la cola no era rápida, no generaba la misma presión. El oficial de migraciones era un hombre de mediana edad. Recibió su pasaporte con una cortesía que no se sentía forzada. Hizo un par de preguntas cortas, la miró a los ojos el tiempo suficiente para que ella sintiera que la veía como una persona, no como un número de pasajero más. Luego, le devolvió sus documentos con una leve sonrisa y un bienvenida. Su acento en inglés no era perfecto, pero Lin Yue sintió que esa palabra tenía un peso que trascendía la correcta pronunciación. No respondió nada, solo asintió levemente. Sin embargo, mientras se alejaba, recordó la gentileza en su mirada con una claridad sorprendente. Del aeropuerto a la ciudad, tomaron un taxi. Xiao Ning quería que Lin Yue viera Lima al ritmo real de sus habitantes. El tráfico de la avenida Javier Prado era un caos organizado, una bestia que respiraba y se movía con sus propias reglas. Lin Yue observaba fascinada la danza de los autos, las combis y los taxis. La gente subía y bajaba de los autobuses con una agilidad asombrosa.
No había una autoridad visible gritando órdenes, pero el flujo de personas y vehículos tenía su propia coreografía. Miró por la ventana y vio Lima en capas, edificios modernos en San Isidro, casonas coloniales con balcones de madera en el centro, el circuito de playas bordeado por la neblina del Pacífico, puestos de anticuchos en las esquinas. Y techos que no pretendían la perfección estética de una ciudad obsesionada con su imagen. Algunas partes eran modernas, otras antiguas, otras parecían una mezcla de todo sin conflicto. Y era eso, precisamente, lo que le daba a la ciudad una autenticidad que no le era familiar. Shanghái se sentía como una ciudad que sabía lo buena que era y lo exhibía constantemente. Pero Lima, a primera vista, no era así. No parecía tener prisa por explicarse, por demostrar su valía. Y cuanto menos lo intentaba, más la observaba Lin Yue. Al llegar al hotel en Miraflores, el lobby no era ostentoso, pero tenía un orden y una calma extraños. La recepcionista, una joven sonriente, la saludó con una voz suave y clara. Lin Yue había visto gestos de bienvenida en videos de viajes, pero experimentarlo de cerca era diferente. Había algo en esa calidez que parecía un desarme voluntario, una forma de bajar la guardia frente al otro sin que nadie perdiera su dignidad. Lin Yue recibió la tarjeta de la habitación con un breve gracias y subió, pero mientras el ascensor ascendía, no podía dejar de pensar en ese gesto. Una amabilidad así, en su mundo laboral, podría ser interpretada como falta de carácter. Pero aquí, de alguna manera, se sentía elegante. Por la tarde, Xiaoning la convenció de caminar por el malecón y visitar un mercado de artesanías. El cielo empezaba a cambiar de color mientras pasaban junto a gente de todas las nacionalidades. La música de un bar se mezclaba con el olor a comida a la parrilla y la brisa húmeda del océano. Las tiendas exhibían sus productos de forma atractiva, pero sin la agresividad de querer atraparte. Algunos vendedores sonreían al cruzar miradas, otros simplemente asentían y dejaban que el cliente decidiera. Lin Yue notó que el servicio aquí era cercano pero no invasivo, amable pero no débil. Había una delgada línea de respeto que no conocía en los espacios comerciales, que normalmente eran campos de batalla por la atención. Mientras miraba un puesto de artesanías, un joven que ayudaba a su madre dejó caer accidentalmente una bolsa de papel. Se agachó rápidamente a recogerla, y antes de que su madre dijera nada, inclinó la cabeza hacia una clienta que tuvo que apartarse un poco, sonriendo a modo de disculpa. La clienta le devolvió la sonrisa y siguió su camino. Fue un incidente minúsculo, casi sin importancia. Pero por alguna razón, Lin Yue se quedó mirándolo un momento. Intentó explicarse a sí misma que era solo buena educación. Pero una parte de ella sentía que era precisamente esa normalidad lo que lo hacía interesante. No sucedía para la foto, para la apariencia. Estaba integrado en el tejido de la vida cotidiana. Esa noche, de vuelta en la habitación, Lin Yue se quedó mirando las luces de Lima desde la ventana de su piso alto. La ciudad no tenía el brillo deslumbrante de Shanghái, no te obligaba a sentirte asombrado por su ambición. En cambio, tenía un ritmo que la hizo respirar más lento sin darse cuenta. Y eso la inquietó un poco, porque no encontraba una explicación lógica para que un lugar que ella había considerado simplemente agradable comenzara a hacerla sentir que no necesitaba tener la guardia alta todo el tiempo. Todavía no había cambiado de opinión. Todavía no aceptaba nada. Pero antes de cerrar las cortinas y dejarse caer en la cama, Lin Yue supo que algo en su interior había comenzado a moverse. Solo que era demasiado sutil como para poder ponerle un nombre. A la mañana siguiente, el avión que partió de Lima aterrizó en la pista de Cusco con una suavidad que apenas se sintió. Lin Yue permaneció sentada un instante después de que la señal del cinturón de seguridad se apagara, como si su corazón no hubiera llegado al mismo tiempo que su cuerpo. Xiaoning se volvió hacia ella, sonrió y dijo en voz baja, «Esto no es como Lima». Lin Yue no respondió. Simplemente tomó su equipaje y siguió a los demás pasajeros. Pero en el momento en que las puertas de vidrio del aeropuerto se abrieron, supo que su amiga no exageraba. El aire de Cusco era completamente diferente. No estaba denso con la energía de una gran metrópoli, no apuraba a nadie a moverse. Una brisa fresca y delgada traía el olor de la tierra, de los eucaliptos y una transparencia que no había sentido en tanto tiempo que casi la había olvidado. La altitud se sentía, un ligero peso en el pecho que te obligaba a moverte con más conciencia. Mientras el taxi se dirigía a la ciudad, Lin Yue miraba por la ventana en silencio. Las calles no eran anchas y monumentales, los edificios no desafiaban al cielo. Pero todo parecía tener su lugar, en una armonía perfecta. Pequeños cafés escondidos tras cercas de madera,
casonas antiguas con la pintura desgastada por el tiempo, árboles enormes que proyectaban su sombra sobre los muros de un convento. La gente pasaba en moto con una calma que rayaba en la parsimonia. Nada en la escena le arrancó una exclamación de asombro, pero cuanto más miraba, más sentía una calma que se filtraba en ella lentamente. Esta ciudad no intentaba gritar quién era. Parecía una persona tan segura de su identidad que no necesitaba explicarla. Su sola forma de respirar era suficiente. Su hotel estaba en una callejuela silenciosa cerca del centro histórico, en el barrio de San Blas. No era un hotel de lujo, sino una casona colonial convertida en un pequeño hotel boutique, con un patio central lleno de plantas y balcones de madera que conectaban las habitaciones. Los dueños, una pareja de mediana edad, no hablaban un inglés fluido, pero la calidez en sus ojos hacía que el idioma fuera secundario. La mujer les ofreció un mate de coca en 2 vasos pequeños, con una sonrisa que no buscaba impresionar. El hombre ayudó a subir las maletas sin hacer que se sintieran como una carga. Lin Yue sostuvo el vaso tibio en sus manos. El calor se filtró en sus palmas. Bebió lentamente y se dio cuenta de que no tenía prisa por preguntar por los horarios de check-out o los servicios del hotel, como solía hacer. En cambio, se quedó un momento de pie, escuchando el sonido del viento entre las hojas del patio, sin ser consciente de ello. Tras dejar sus cosas, Xiao Nin la invitó a caminar por el casco antiguo. Lin Yue aceptó con más facilidad de lo que esperaba. El cielo de Cusco a media mañana era de un azul pálido y transparente. El sol no caía a plomo, sino que parecía cubrirlo todo con una calidez distante y agradable. Las calles eran mucho más estrechas que las de Lima, había menos autos y la gente parecía saber cómo compartir el espacio sin competir por él. En una esquina, una mujer mayor vendía flores para las ofrendas. Estaba sentada, tejiendo un arreglo floral con manos lentas pero precisas. No levantaba la vista para llamar a los clientes, no se apuraba para terminar más rápido. Sus manos se movían a un ritmo constante, como si lo importante no fuera la cantidad de arreglos que podía hacer en una hora, sino que cada uno estuviera lo suficientemente bien hecho para ser entregado con un corazón íntegro. Lin Yue se detuvo a mirarla. Xiao Nin le preguntó si quería comprar uno. Ella negó con la cabeza, pero no siguió caminando de inmediato. La imagen de esas manos se quedó grabada en su retina. Había visto artesanía antes, en tiendas de lujo, en galerías, en marcas que vendían la historia como valor añadido. Pero lo que veía ahora era diferente. No había una narrativa, no había una iluminación perfecta, no había un montaje para darle un significado. Tenía una dignidad silenciosa y propia, porque la mujer no lo hacía para que alguien viera lo meticulosa que era. Simplemente estaba haciendo lo que tenía entre manos lo mejor que podía. Pasaron por varios templos pequeños. El sonido tenue de una campana llegaba desde el interior. Junto a un muro, los zapatos de los visitantes estaban ordenados, no con una precisión milimétrica, sino con un orden que nacía del respeto por el lugar, más que del miedo a una reprimenda. Dentro de un patio, un grupo de escolares seguía a su maestra con una calma que sorprendió a Lin Yue. No corrían, no gritaban. Reían entre ellos, se susurraban cosas, pero al pasar cerca de un altar o de una persona mayor, el volumen bajaba de forma natural. Nadie les ordenaba, nadie les decía que se callaran. Lin Yue observó esto y sintió que estaba viendo una forma diferente de orden. El mundo que conocía creaba orden con reglas claras, mediciones y castigos. Pero aquí, cierto orden parecía crecer desde el interior de las personas, no impuesto desde arriba. Al mediodía, Xiao Nin la llevó a una pequeña picantería que no tenía ninguna decoración llamativa. Mesas de madera antigua, un ventilador de techo y el aroma a hierbas y ajíes en el aire hacían que el lugar se sintiera más real que bonito. Lin Yue se sentó cerca de una ventana. Vio a la dueña en la cocina abierta, mezclando ingredientes con una concentración total. Sus movimientos eran eficientes, pero no apresurados. No era la rapidez de quien quiere ganarle al tiempo, sino la de quien ha convivido con esa tarea tanto tiempo que ya no necesita esforzarse. La comida llegó a la mesa, plato por plato. Un rocoto relleno, un solterito, un costillar dorado. Todo presentado con sencillez, sin descripciones rimbombantes, sin la actitud de querer convencer al comensal de su grandeza. Y sin embargo, Lin Yue se quedó mirando los platos un momento antes de empezar a comer. Probó cada bocado en silencio. El sabor no era una explosión que buscaba conquistar el paladar, se desenvolvía lentamente, capa por capa. Se dio cuenta de que incluso la comida aquí parecía tener la misma personalidad que la gente. No gritaba, no se ponía en primer plano, pero se quedaba en la memoria mucho más tiempo. Xiao Nin sonrió al ver a su amiga comer más callada de lo normal.
Delicioso, ¿verdad? Lin Yue asintió levemente antes de responder. Es más sereno de lo que esperaba. Esa respuesta hizo reír a Xiaoning, pero Lin Yue sabía que era verdad. Muchas cosas en Cusco no intentaban asombrar. Dejaban un espacio para que uno las asimilara lentamente. Y quizás por eso, calaban más hondo. Esa tarde, mientras caminaba por una callejuela estrecha, el sonido de una máquina de coser llamó su atención. Dentro de una pequeña tienda, una joven estaba inclinada sobre su trabajo, cosiendo con una concentración absoluta. Lin Yue se detuvo a mirar sin que la joven se diera cuenta. Sus manos doblaban, colocaban y cosían la tela como si esa pieza no fuera solo un producto que entregar, sino una responsabilidad que tenía frente a ella. Lin Yue pensó de repente en su propia vida. En su mundo, la palabra responsabilidad siempre estaba ligada a resultados, a métricas, a la presión de los demás. Pero aquí, estaba viendo otra cara de esa palabra, la responsabilidad silenciosa con una tarea, por puro respeto a la tarea misma, no porque hubiera que demostrarle algo a alguien. A medida que el día avanzaba, su corazón bajaba la guardia poco a poco, sin que ella se diera cuenta. Ya no pensaba en el trabajo con tanta frecuencia, no sacaba el teléfono para revisar el correo en cada momento libre. Y lo más importante, empezó a dejar que las cosas entraran en su mente sin juzgarlas inmediatamente como útiles o inútiles. Eso era muy extraño para ella. Durante años, había evaluado todo con las mismas preguntas. ¿Vale la pena? ¿Qué resultado produce? ¿Es mejor o peor que esto otro? Pero en Cusco, esas preguntas se estaban silenciando. Y ese silencio, a su vez, le permitía empezar a escuchar la voz de todo lo que siempre había ignorado. Antes de volver al hotel, pararon a comprar un té caliente en un pequeño puesto en una esquina. El joven que atendía recibió el dinero, dio el cambio con cuidado, y luego le entregó el vaso con ambas manos, acompañado de una breve y genuina sonrisa. Fue un instante completamente normal, tan normal que no había razón para que quedara grabado en la mente de alguien como Lin Yue. Pero mientras sostenía el vaso, sintió que todo el día en Cusco se condensaba en ese pequeño gesto. La atención que no se jacta, la cortesía que no es debilidad, la calma que no es pereza y el hacer tu trabajo lo mejor posible aunque nadie lo considere grandioso. Esa noche, sentada en el balcón de madera de su habitación, escuchando los sonidos de los insectos en el jardín y sintiendo el olor a tierra mojada, Lin Yue supo que se estaba acercando a algo importante que aún no podía nombrar. No era la impresión de una turista, no era un gusto pasajero por una ciudad bonita. Era como si alguien estuviera poniendo una mano suave sobre la parte más dura de su ser, y le estuviera ablandando, sin usar la más mínima fuerza. Y no sabía que al día siguiente, lo que le esperaba no sería solo otra pequeña sacudida emocional. Sería un momento fugaz, casi invisible, que la obligaría a reevaluar el mundo entero, y a sí misma, de la forma más silenciosa y profunda posible. La mañana siguiente en Cusco, Lin Yue se despertó con una sensación marcadamente distinta. No era que estuviera más descansada, ni que sus problemas hubieran desaparecido. Era una nueva clase de silencio dentro de ella. Un silencio que no estaba vacío, sino lleno de sensaciones que aún no podía nombrar. Abrió la puerta del balcón. El aire fresco de la mañana movía las hojas en el patio. A lo lejos, el sonido de una escoba barriendo la calle era tan leve que parecía la sombra de un sonido. Xiaoning le propuso salir a caminar y la llevó a una pequeña picantería que, según dijo, era más para locales que para turistas. Lin Yue no preguntó si era famosa, qué puntuación tenía en las reseñas o cuál era el plato estrella. Simplemente asintió y siguió a su amiga por las callejuelas que pasaban junto a muros de templos, árboles de capulí y casonas antiguas. La picantería estaba en lo profundo de un callejón silencioso. Un letrero de madera con el nombre del local en letras descoloridas colgaba bajo un alero. La puerta estaba entreabierta, revelando un interior iluminado por luz natural. Había unas pocas mesas de madera y el aroma a ají panca, comino y un caldo cocido a fuego lento flotaba en el aire. No era un olor que te asaltara, sino uno que te envolvía suavemente, haciendo que el cuerpo se relajara sin darse cuenta. El lugar no estaba decorado para impresionar, simplemente existía, y esa autenticidad lo hacía creíble. Les entregaron un menú plastificado, casi todo en español. Lin Yue miraba las fotos con atención. Quería probar algo auténtico, pero no entendía bien los nombres. Xiaoning le explicó que el ají de gallina era un plato que la gente de allí se enorgullecía. Lin Yue buscó en el menú. Vio varias fotos que se parecían, un guiso cremoso, de color amarillo dorado, con acompañamientos. Señaló una de las fotos, convencida de que estaba eligiendo el ají de gallina tradicional.
El joven que vino a tomar la orden no tendría más de 24 años. Llevaba un delantal oscuro y una camiseta sencilla. Su rostro era sereno, el de alguien que ha hecho lo mismo 1000 veces pero sin volverse indiferente. Su inglés no era fluido, pero la honestidad en su mirada hacía que eso no importara. Se inclinó para ver el menú donde Lin Yue señalaba, asintió lentamente y tomó la orden de Xiao Nin antes de desaparecer tras una cortina que llevaba a la cocina. Lin Yue no le prestó mayor atención. Para ella, era solo un empleado más en un pequeño restaurante. Mientras esperaba, miró a su alrededor. Una anciana comía sola en una mesa del rincón. 2 escolares compartían una gaseosa y reían en voz baja. En la cocina, una mujer colocaba las guarniciones en un plato con un cuidado metódico. No era un lugar que intentara hacer sentir especial al cliente, sino un espacio donde todos parecían ser tratados con la misma dignidad en medio de la normalidad. Cuando llegó la comida, Lin Yue se quedó helada. El plato que pusieron frente a ella no era lo que esperaba. Era una sopa espesa, de otro color, con otros ingredientes. Se parecía lo suficiente como para confundirse, pero no era el ají de gallina que Xiao Nin le había descrito. Xiao Nin también se dio cuenta. La vieja Lin Yue, la de Shangha, se activó por instinto. En una situación así, habría hecho una de 2 cosas: no decir nada y comerlo para no perder tiempo, o explicar con precisión que el menú era confuso y que el restaurante debía corregir el error. La primera opción era tragarse la insatisfacción, la segunda, defender sus derechos de manera implacable. Su mundo siempre tenía una lógica para ambas. Pero antes de que pudiera hacer nada, el joven regresó. Vio la expresión en el rostro de Lin Yue, miró el plato, y luego el menú. Pareció entenderlo todo en un instante. Y entonces, con una voz suave y clara, a pesar de su inglés titubeante, dijo: «Disculpe. El menú puede ser un poco confuso, ¿verdad? 1000 disculpas». Lin Yue se quedó paralizada. No porque no entendiera las palabras, sino porque las entendió demasiado bien. La que se había confundido era ella. La que había señalado la foto equivocada era ella. La que no sabía leer el menú era ella. Técnicamente, el error era casi enteramente suyo. Pero el joven se había disculpado primero, sin siquiera intentar explicar que el error no era del restaurante. No dijo usted lo pidió, no señaló que el menú estaba bien escrito, no la hizo pasar vergüenza frente a los demás. Simplemente sonrió levemente y, con un gesto cuidadoso, tomó el plato. «Le preparo uno nuevo ahora mismo». Su voz era tan llana, tan neutra, que no dejaba espacio para ninguna reacción. Lin Yue siguió su espalda mientras desaparecía de nuevo tras la cortina. Xiao Nin, frente a ella, también estaba en silencio. El resto del mundo seguía igual. El ventilador giraba, las cucharas golpeaban los platos, los escolares seguían hablando. Nada en el exterior había cambiado. Pero dentro de Lin Yue, algo estaba siendo sacudido con una violencia silenciosa. Unos minutos después, el joven regresó. Esta vez, el plato que traía era, sin lugar a dudas, ají de gallina. El aroma a leche, nueces y ají amarillo subía del plato. Lo colocó frente a ella con delicadeza. «Este sí es el que quería probar, ¿cierto?», dijo con esa misma sonrisa pequeña que no presumía de su amabilidad. Lin Yue apenas pudo asentir. Sintió que la palabra gracias, en cualquier idioma, era demasiado pequeña en ese momento. No porque él hubiera hecho algo grandioso, sino porque todo sucedió con una naturalidad pasmosa, como si fuera lo más normal del mundo. Y eso fue lo que la demolió. En el mundo del que ella venía, una disculpa significaba admitir una desventaja. Corregir un error que no era tuyo se consideraba un costo. No aprovechar una ventaja se consideraba una estupidez. Pero este joven no parecía necesitar ninguna de esas lógicas. En su rostro no había rastro de estar cediendo algo, de estar asumiendo una carga. Simplemente hizo lo que un estándar interno, invisible, le dictaba, y volvió a su trabajo. Lin Yue probó el ají de gallina. El sabor era cálido, profundo. Pero su mente no estaba en la comida. Su corazón estaba atrapado en una sola imagen, repitiéndose una y otra vez, la del joven diciendo 1000 disculpas, cuando el error no era suyo, y haciéndolo sin que esa disculpa disminuyera en lo más mínimo su propia dignidad. Al pagar la cuenta, Lin Yue notó que solo le habían cobrado el ají de gallina nuevo. El primer plato, el del error, no estaba en la cuenta. Miró el papel por 2 segundos antes de levantar la vista. Xiao Nin también lo vio, pero ninguna dijo nada.
El joven simplemente recibió el dinero, dio el cambio y agradeció con una inclinación de cabeza. Cuando Lin Yue salió del restaurante, el sol del mediodía de Cusco seguía brillando. El sonido de una moto seguía pasando a lo lejos. El olor a eucalipto seguía en el aire. El mundo no había cambiado en absoluto. Pero ella sabía, con una certeza absoluta, que por dentro ya no era la misma. Algo en lo que había creído ciegamente comenzaba a resquebrajarse. Había pensado que la fortaleza era no ceder, no perder. Había creído que el profesionalismo era gestionar los costos al máximo. Había visto la disculpa como una señal de debilidad. Pero hacía unos minutos, acababa de ver a una persona común y corriente hacer algo que, en términos numéricos, era una pérdida, pero que en términos humanos era de una elegancia, una dignidad y una fuerza que le habían hecho temblar el alma. Lin Yue caminó lentamente, sin darse cuenta de que había reducido el paso. Y en ese silencio, una pregunta comenzó a formarse en su mente por primera vez. Si algo que parece una pérdida puede entregar algo tan profundo a otro ser humano, entonces, ¿qué es lo que realmente debería contarse como el verdadero valor de una persona? Después de salir de esa picantería, Lin Yue no dijo una palabra durante un largo rato. Xiao Ning pareció entender que ese silencio no debía ser interrumpido. Caminaron juntas por las calles estrechas de Cusco, bajo el sol tibio de la tarde. El silencio no era incómodo, pero era lo suficientemente denso para que Lin Yue sintiera que algo pesado en su pecho se estaba moviendo, como una placa de hielo que empieza a derretirse sin hacer ruido. Intentó decirse a sí misma que lo que acababa de pasar era solo un buen servicio al cliente. Un pequeño restaurante, un empleado, la corrección de un error menor. No debería tener el poder de sacudir a una mujer que había sobrevivido 10 años en la jungla corporativa. Pero cuanto más intentaba minimizarlo, más grande se sentía. La frase "mil disculpas" seguía resonando en su cabeza. No por ser una frase hermosa, sino porque la persona que la pronunció no lo hizo desde la sumisión. No parecía a alguien que estuviera perdiendo. No había ni un ápice de resentimiento en su voz o en su rostro. Parecía tranquilo, como si estuviera haciendo lo más natural y correcto del mundo. Y eso era lo que Lin Yue nunca había entendido antes, que ceder ante una situación no tenía por qué significar rebajarse. Mientras pasaba por tiendas de textiles y casonas de adobe, empezó a ver Cusco con otros ojos. Los pequeños detalles que había notado en los últimos 2 días ya no eran incidentes aislados. Empezaban a conectarse. La anciana que tejía sin prisa, los escolares que bajaban la voz en el templo, el vendedor de té que entregaba el vaso con ambas manos, y ahora, el joven del restaurante que evitaba que un cliente se sintiera avergonzado. Todos parecían tener la misma raíz, una forma de estar en el mundo sin necesidad de proclamar la propia importancia, pero sin permitir que el estándar interno decayera solo porque nadie estaba mirando. Empezó a entender, lentamente, que lo que le estaba conmoviendo no era la bondad en un sentido superficial. La amabilidad fingida la había visto 1000 veces en el mundo corporativo, en los manuales de imagen de marca. Pero lo que Cusco le estaba mostrando era más profundo. Era una gentileza con disciplina. Una cortesía que no era una herramienta de marketing. Era hacer el propio trabajo con honor, aunque no hubiera premios ni reconocimientos. Este sentimiento la hizo pensar en su vida en Shanghái. Allí, todo se movía tan rápido que la gente apenas tenía tiempo para considerar cómo sus pequeñas acciones afectaban a otros. Todo debía tener un resultado, ser eficiente, ganar. Una disculpa se usaba solo cuando era estratégicamente necesaria. La atención se ofrecía cuando había un beneficio. Y ceder para que otro pudiera respirar más tranquilo se consideraba un costo que una persona inteligente no estaba dispuesta a pagar. Al hacer esa comparación, Lin Yue sintió que su mundo interior se estaba reescribiendo. Lo que ella creía que era fortaleza, quizás era solo la capacidad de sobrevivir dentro de un sistema específico. Le había ayudado a ascender, a obtener poder, a no ser devorada por la maquinaria. Pero quizás no era la fortaleza más profunda de un ser humano. Quizás la verdadera fortaleza no residía en protegerse de cada posible pérdida, sino en mantenerse fiel a un estándar tan alto que, incluso si uno debía asumir una carga extra, no era necesario rebajar el valor de los demás para protegerse. Al volver a Shanghái, la ciudad seguía siendo igual de rápida, afilada y brillante. Las pantallas en la oficina seguían llenas de números, las reuniones seguían el lenguaje de la eficiencia y la gente seguía compitiendo en silencio. Pero esta vez, algo en ella se negó a seguir el ritmo por completo. Durante una reunión, mientras todos hablaban de costos, velocidad y resultados, Lin Yue fue la primera en decir, quizás lo que deberíamos preservar no es solo la mejora de las cifras,
sino también la dignidad de la persona que está al final de este sistema. La sala se quedó en silencio por unos segundos. Fue suficiente para que ella supiera que ya no era la misma. Esa tarde, en el metro abarrotado, mientras se movía un poco para dejar pasar a alguien que iba a bajar, no lo pensó, no fue un acto deliberado de bondad. Nadie la vio. Pero en ese instante, supo que la lección de Cusco ya no estaba solo en su memoria. Se había filtrado en sus gestos, en su cuerpo. Comprendió, por fin, que la verdadera fortaleza no es estar por encima de los demás. Es seguir siendo amable con principios, seguir siendo responsable con dignidad, y seguir eligiendo lo correcto incluso en los momentos en que nadie está mirando. Y quizás, las personas más grandes de este mundo son, en realidad, las personas comunes que nunca pensaron en derrotar a nadie.